Bendiciones en este nuevo año, que este año que recién empieza sea lleno de mucha bendición, de mucha prosperidad y de mucha abundancia. Te deseamos lo mejor y declaramos que las cosas que vendrán son mejores que las que te pudieron haber pasado en el año 2018. Bendiciones para ti, para tu familia y para todos los que estén contigo. Amén. Y amén. Este mes de enero vamos a estar predicando sobre la serie La Autoridad. Vamos a ver los principios que rigen la autoridad, cómo funciona, quiénes la poseen, hasta dónde la pueden ejercer o delegar y el uso de la misma. Usted ha oído aquel famoso término que dice abuso de autoridad. Entonces, vamos a ver esos principios que están en las Escrituras, en la palabra de Dios, y en la medida que vayamos avanzando durante todos estos domingos del mes de enero, yo espero con todo mi corazón que usted y yo podamos entender qué es la autoridad. No solo entenderla, usarla, practicarla, pero sobre todo como un modelo a seguir. En una oportunidad, en el Evangelio de Marcos 1:21, después de que el Señor Jesucristo le ordenó a un espíritu inmundo de alguien que estaba ahí en la sinagoga, los que estaban ahí dijeron admirados: ¿quién es este que con tanta autoridad le dice a los demonios que salgan y salen? Y otro dijo: ¿qué nueva doctrina o enseñanza es esta? Quiere decir que la autoridad bien usada, que la autoridad bien ejecutada, es como una nueva enseñanza, es como un nuevo conocimiento. En el libro de Romanos, capítulo 13, verso 1, dice la Escritura: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son establecidas o constituidas. Es interesante. Toda autoridad fue establecida o constituida por Dios. Por ejemplo, si alguien es director de un colegio o de una escuela, esa es la autoridad en ese lugar, en ese centro de estudio. Tanto maestros como alumnos y aún padres de familia se tienen que sujetar a esa autoridad. No, pastor, pero es que yo pago. Usted paga para que le eduquen a sus hijos, no para que tenga autoridad sobre el centro educativo. No sé si me estoy dando a entender. De la misma forma, usted, al igual que yo, si trabajamos en un lugar, una oficina, una empresa, y hay gente ahí con autoridad, esa persona, aunque no crea lo que yo creo, aunque no haga lo que yo hago, esa persona es la autoridad en ese lugar. ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, si usted en alguna oportunidad es citado por un juez, el juez en su estrado o en su corte, él es la máxima autoridad. Y usted no puede venir y decirle: mire, señor juez, no estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir, no estoy de acuerdo con el veredicto. No.
En ese lugar, Él es la autoridad. Si por alguna razón usted llega a una estación de policía, o de bomberos, o un hospital, usted no le puede decir, hablemos del caso del hospital, mire, señor médico, fíjese que sí, yo tengo un morete por aquí, pero me duele aquí. Usted no le puede dar órdenes al médico. El médico es la autoridad en ese lugar. Igual en la estación de bomberos, igual en la estación de policía, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted empieza a reconocer autoridad, a usted le reconocen autoridad. Fíjese qué interesante. Cuando la madre de familia reconoce la autoridad del padre, los hijos le reconocen la autoridad a la madre. Pero cuando la madre dice, no le hagas caso a ese viejo, vos decirle que sí. ¿Aló? Es cuestión de tiempo para que los hijos dejen de reconocer la autoridad también de la madre. Fíjense qué interesante. Por eso es que en esta serie de la autoridad vamos a viajar por muchas áreas y yo espero con todo mi corazón que este conocimiento le ayude a usted a entender y a comprender cómo funcionan las cosas. Pastor, ¿y nos va a hablar de la autoridad de Dios? Por supuesto, es la máxima autoridad. Y la autoridad de Él está sobre todo. ¿Me doy a entender? Por eso es que usted recurre a Él. Vamos a suponer que usted tiene problemas y lo llevan a una estación de policía. Usted no podría darle órdenes al director o al jefe de esa estación de policía, pero usted sí puede pedirle al que tiene autoridad sobre esa estación de policía. Gracias, al director del quinto cuerpo, no. Al viceministro, tampoco. Al ministro, no. Al presidente, no. Hay uno más alto. Se llama Jehová de los ejércitos. Dice la Biblia que sobre toda autoridad siempre hay una autoridad más alta. Dígale que está a su lado, Codel, o dígale, esa autoridad más alta, yo le digo mi papi. Sí, es su papá. Se llama Dios. Por eso usted tiene que entender que la autoridad máxima es Él. Pastor, ¿y cómo accedo? Sencillo, donde usted se encuentre. Él está disponible para usted las 24 horas. ¿Qué es lo que hace un niño cuando está jugando afuera y por alguna razón se golpea y entra llorando y dice, mami, mami, papi, papi, me caí, y empieza a llorar? ¿Qué le dice el papá? ¿Qué le dice la mamá? ¿Acaso no lo agarra, lo abraza y dice, a ver, lo soba, le dice, sana, sana? Sí, sí. Y a los 5 minutos se le olvida el golpe, se le olvida el dolor y el niño sale a jugar otra vez. Bueno, si usted tiene un problema, vaya con su papi y el Señor le va a extender sus brazos de amor y le va a decir, sana, sana por mi palabra. Vamos a tratar de definir la palabra autoridad. Es el derecho de actuar o de hablar de determinada manera
de acuerdo con la autorización de un poder más alto. Todos los humanos derivan su autoridad de Dios y se debe de ejercer responsablemente. Por ejemplo, si Dios le dio autoridad al padre y a la madre, deben de ser responsables con la autoridad que Dios les delegó. Si usted es el jefe de una área, de una empresa o de una oficina, usted debe de ejercer esa autoridad con responsabilidad. No es aquello de que yo soy el jefe y aquí se hace lo que yo digo. No. La palabra responsable, óigame bien, dice traer bien a todos. Es que vos no sos responsable. ¿Ha oído usted cuando un padre de familia le dice a su hijo, a su hija, y vos qué tenías en la cabeza? ¿Por qué no actuaste con responsabilidad? Lo que le está diciendo es, tus actos nos afectaron a nosotros. La palabra responsable dice que busca el bien para todos, de su núcleo. Por eso cuando usted ejerce la autoridad, usted está siendo responsable. Se la voy a dejar pasar porque al fin y al cabo creo que ni a la escuela fue. No. No tiene que ver con educación. Tiene que ver con conocimiento de la autoridad. Porque usted y yo conocemos gente muy educada que de responsabilidad, cero. Entonces no es educación, es conocimiento. Por eso es que la autoridad, y ponga mucha atención, usted la debe de hacer sentir y en último caso la debe de ejercer. Veamos ese pasaje de Marcos 1:21. Dice que Jesús entró a esta sinagoga, se puso de pie, tomó el rollo del profeta Isaías y cuando empezó a leer, uno de los que estaba ahí, que era uno de los testigos de la lectura, empezó a dar voces, gritando, diciendo, sé quién eres el santo de Dios. ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Usted ya sabe cómo se ponen de escandalosos los demonios. Ahora mire lo interesante. Jesús le ordena, autoridad, a que calle. Pero antes no le ordenó. Cuando él empezó a hablar, se hizo sentir la autoridad y el otro se manifestó. Y como se manifestó, la ejerció y lo echó fuera. El resto es historia, usted lo puede leer. Por eso es que la autoridad tiene dos naturalezas principales. Una que emana de Dios y la otra que emana de los hombres. Quiere decir que la autoridad solo puede tener dos causas, o dos orígenes, o dos principios. La autoridad que viene de Dios y la autoridad que viene de los hombres. La de Dios no es delegada. Dios delega su autoridad. La del hombre sí es delegada. Fíjese qué curioso. Por ejemplo, usted cuando entra a un colegio, a un instituto, a un lugar de estudios, a una casa de estudios o a la universidad, en el salón de clases, la mayor autoridad en ese momento es el catedrático, porque conoce, no dice que es educado, dice que conoce más que usted. Pero va a llegar un momento, póngale atención a esto, en que usted va a ocupar el lugar del catedrático. ¿Por qué? Porque ese catedrático, cuando le está dando conocimiento, le está delegando autoridad. Lo mismo sucede cuando usted estudia la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, la autoridad que tiene la Biblia se le delega a usted.
Dígale que está a su lado. Por lo menos ya tiene un plan de estudio de la Biblia de este año, ¿verdad? Dígale. Ay, no, pastor, es que es más fácil venir y pedir una cita y hacer cola y esperar 2, 3 horas para que usted lo atienda a uno. No, la Biblia tiene autoridad. La Biblia tiene conocimiento. La Biblia lo está esperando todo este año 2019 para delegarte el conocimiento, para delegarte la autoridad. La autoridad máxima no viene de los hombres, viene de Dios. Y su autoridad, en principio, se hace sentir. Cuando las personas o las entidades espirituales empiezan a sentir la autoridad de Dios, se manifiestan o alegan. ¿Conoce usted algún alegador en su casa? ¿Ah? Sí, viven con nosotros. Sí conoce los alegadores, ¿verdad? ¿Sabe usted que el que alega se opone a la autoridad? Se fueron los amenes. ¿Ha oído usted que cuando usted pide algo en la casa y le empiezan a alegar o a dar excusas, algo sabe el pastor, ¿verdad? ¿No será que está resistiendo la autoridad? Cuando usted, por ejemplo, le dice a su hijo o a su hija, mira, por favor, alcanzame aquello que está. Papá, espérate, yo estoy, te lo paso. 1 hora, 3 horas. Yuhu. ¿Y qué decir de aquellos que, sí, solo a mí, como que si solo yo vivo en esta casa, ahí están mis otros? Y empiezan a marchar y no es 15 de diciembre todavía. Empiezan a zapatear y todavía no les han dicho que sacudan los zapatos. ¿Aló? El que alega, el que discute, ¿aló? El que pone excusas. ¿Conoce alguno usted? Mi hijo, haga su cuarto. ¿Para qué, mamá, si ya me voy a acostar? Haga la cama, mire ese closet que tiene debajo de la cama, ordénelo. ¿Aló? Hablemos del trabajo. ¿Da excusas usted seguido en el trabajo? Si usted da excusas seguido en el trabajo, usted está resistiendo a la autoridad de su trabajo. ¿Da seguido usted excusas para no hacer algo en su casa? Usted está resistiendo algo en su casa. Mira lo interesante. Sí nos estamos gozando, ¿verdad? Qué bueno. La autoridad que viene de Dios es la autoridad máxima y solo le pertenece a Él. Va a sonar feo lo que voy a decir, pero Él hace lo que le place. ¿Quién de ustedes o de mí le puede decir a Dios por qué haces lo que haces? ¿Quién puede detener su mano? Esa es autoridad.
Sí, pero es que yo no te entiendo, porque mira lo que me está pasando, ¿por qué no mandas un ángel a que me ayude? Se está revelando, se está quejando. Es que yo no te entiendo, te empecé a diezmar, te empecé a ofrendar y peor me está yendo. Sígase quejando. Se está rebelando contra la autoridad máxima que es Dios. Dice que Él hace lo que le place, hace lo que quiere. Pastor, una cita bíblica, a eso vamos. ¿Qué le parece el Salmo 115, verso 3? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. ¿Dice eso su Biblia? Y si Él hace lo que le place, ¿y usted entonces por qué se queja? Señor, yo te hice caso, mira, me casé con este hombre, pero es nada que ver. Señor, yo voy a hacerte un ayuno de 7 días. ¿Se los pidió Dios? Porque si Dios le pidió ayuno, hágalo. Pero no haga la ofrenda del necio, ya lo vimos el domingo pasado. El miércoles, este miércoles que pasó. En primera de Samuel 15, cuando Saúl hizo un sacrificio de los anatemas, un sacrificio que Dios no le había pedido. Una vez alguien me dijo, mira vos, me dijo, ¿y por qué no ayunás? ¿Para qué? Le dije, es que eso te va a caer bien. Entonces mejor me pongo a dieta, le dije. No, ayuna junto conmigo, me dijo, convenite conmigo. ¿Cómo sí? Es que yo estoy pasando un problema y quiero que vos me eches la mano. Pero a mí Dios no me ha dicho que te eche la mano, le dije. No pelee guerras que Dios no lo ha llamado a pelear. Ese su amén me suena así que... No, pastor, es que mire, ¿sabe qué es lo que pasa? A mí desde joven me llaman guerrero, como aquel coro, ¿verdad? Me llaman guerrero. Y todos gritan. La pregunta es, ¿Dios te llamó a pelear esa batalla? Porque si Dios no te llamó a pelear esa batalla, ni a orar por eso, ni a pedir por eso, ni a ayunar por eso, estás haciendo el voto del necio. Fíjese qué interesante. Pastor, y cuando en la iglesia dice que ayunemos todos, esa es otra historia, porque en la iglesia hay autoridad. Y si Dios le habla a la autoridad y dice que tenemos que ayunar, todos tenemos que ayunar. ¿Me estoy dando a entender? Pregunto, ¿acaso Josué no estaba en autoridad sobre Israel? Cuando Josué estaba por terminar su carrera, después de haber sido llevado por el Señor y levantado como un gran líder, le hizo una pregunta al pueblo de Dios y le dijo, hoy tienen que tomar una decisión. Si van a servir a Dios o a los dioses que habitan estas tierras. Pero mi casa y yo, esa es autoridad. Ellos ya habían visto cómo Dios los respaldaba. Me estoy dando a entender. Por eso aquí en este salmo dice, nuestro Dios está en los cielos. O sea, ponga atención, no está aquí en la tierra, por eso le delegó autoridad a usted y a mí. ¿Acaso que el director de un colegio está metido en cada clase? No, él le delegó la autoridad al catedrático para que dé las clases. El Ministerio de Educación le delegó la autoridad al director del colegio. El Ministerio de Educación no está metido ahí en las clases. Él confía que el director está haciendo lo correcto. El director confía que el catedrático está haciendo lo correcto. Hay una delegación. Por eso dice aquí, Jehová está en los cielos. Y entonces, ¿a quién le delegó la autoridad? Bueno, a los que él llamó. Porque a los que llamó, los ungió.
Y como los ungió, los preparó. Y les dijo, aquí está mi palabra. Y cada vez que ustedes lean mi palabra, de ella va a emanar autoridad sobre ustedes. Y por si les hace falta más autoridad, no se preocupen, les voy a dar a mi Espíritu Santo. Veamos segunda de Crónicas 26. Y dijo también Josafat, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien te pueda resistir. Wow. ¿Qué sabía este rey Josafat? ¿A quién recurrió cuando le dieron la noticia de que venía una multitud tan grande que aunque él tomara a otros ejércitos a sueldo, no podía hacerle frente? Ahora mire lo interesante. Él recurrió a la autoridad máxima que es Dios. ¿Tiene usted algún problema? ¿Por qué no recurre usted a la autoridad máxima? Él está en los cielos y Él delegó la autoridad en la tierra. Y Él dice que pone el querer como el hacer en el corazón de los hombres. Me impresiona a mí la forma en que Jesús ejercía su autoridad. Primero la hacía sentir. Y cuando se manifestaban los que no estaban de acuerdo con su autoridad, entonces la ejercía. Fíjese qué interesante. Así como cuando usted le dice al niño, tráeme un vaso de agua, y el niño le alega, usted primero hace sentir su autoridad, y cuando no le hace caso, usted la ejerce. Así como cuando usted le dice, hace la cama, ordena ese closet, porque ahora dicen que vienen las camas con closet incorporado debajo de la cama, ¿verdad? Entonces cuando usted le dice al hijo o a la hija, mire ese tiradero que tiene ahí, por no decir otra palabra, ¿verdad? Recoja todo lo que está tirado. El niño o la niña se pone a jugar y no le hace caso. Oiga esto. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Cuando usted habla, hace sentir, pero cuando usted ejecuta, la ejerce. ¿Sí está aquí? Por eso, Dios está en los cielos, pero le delegó autoridad a usted, me delegó autoridad a mí, y no solo sobre las cosas materiales, sino también sobre las cosas espirituales. Veamos otro pasaje. Sí se está gozando, ¿verdad? Qué bueno. Job, capítulo 9, verso 12. Si él arrebata algo, ¿quién le estorbaría? ¿Quién podría decirle a Dios, qué es lo que haces? ¿Podría usted? Esa es la autoridad máxima. Por eso, si usted quiere conocer a Dios y quiere conocer su autoridad, lea la Biblia. Y después de que la haya leído, estúdiela. Y después de que la haya estudiado, practíquela. Veamos la última cita de la autoridad que viene de parte de Dios. Libro de Isaías 14:27. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrar su plan? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Una vez Dios levanta su mano, usted no se la puede bajar, o sí puede. ¿Verdad que no podemos? Eso quiere decir que Él es la máxima autoridad. Que no se nos olvide,
Dios está en los cielos. Y aquí en la tierra, Él delegó autoridad a los que estableció para ejecutarla. Veamos la autoridad que viene del hombre, que es una autoridad delegada. Es el único que tiene autoridad delegada de parte de Dios. Toda autoridad humana es dada y es establecida por Dios. El hombre no tendría autoridad si no se la da Dios. Amén. Ya vimos Romanos 13:1, se lo voy a volver a leer. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y los que existen por Dios fueron constituidas. La palabra someterse es obedezca, haga caso. Veamos algunos versos que nos hablan de esta autoridad que viene de los hombres, que es una autoridad delegada de parte de Dios. El libro de Daniel, capítulo 2, verso 21. Él, o sea Dios, es quien cambia los tiempos y las edades. Él es el que quita y pone reyes. Él es el que da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Dice qué interesante. Quiere decir que todo lo que el hombre pueda lograr hacer, y ojo con esto, a nivel intelectual, a nivel de conocimiento y a nivel de autoridad, viene de Dios. Esos grandes científicos vienen de Dios. Dios les dio esa capacidad. Esos grandes escritores vienen de Dios. Dios les dio ese conocimiento para escribir. ¿Me estoy dando a entender? Todo lo que sucede en la tierra viene de Dios. Pastor, ¿y aquel que hace lo malo? Viene de Dios. ¿Cómo sí? Dice que Dios creó al herrero que sopla las ascuas de fuego y que saca su instrumento para el día de la guerra o de la batalla. O sea que Dios creó al diablo. Sí, señores y señoras. ¿Le dio autoridad? Por supuesto que le dio. Limitada, pero la tiene. De hecho, lean la Biblia que cada vez que va a actuar, va a pedir permiso. Va a que le sellen. Sube con su hojita y en la hojita va su nombre o el mío. Y le dice, mira, fíjate que anduve por la tierra y tu hijo, tu hija no está haciendo esto, así que vengo a solicitar permiso para... Entonces viene Dios y pone su anillo de sellar y dice, solamente guarda su vida, guarda sus bienes, guarda a su esposa, guarda a sus hijos, no sé. Dios le pone requerimientos ahí porque le limita su actuar. Entonces es cuando a usted y a mí la vida se nos vuelve cuadritos. Saltamos de un lugar a otro y decimos, ¡ay! 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 Como aquel niño que solo ve el cincho y empieza a llorar, ¿verdad? Pues si no te he pegado, no lo vuelvo a hacer. Y si está contento, pues dele palmas al que vive. Veamos otro pasaje de la autoridad establecida por Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 11. Y Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada desde arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Aquí es cuando el Señor Jesucristo está frente a Pilato y Pilato le hace la gran pregunta diciéndole, ¿eres tú el rey de los judíos?
Contéstame, le dice, porque mira que tengo poder para meterte al calabozo o para soltarte. Y es cuando Jesús, el Señor, le dice, ninguna autoridad tendrías si mi Padre no te lo hubiera dado. Así que si algún demonio lo está atacando, tiene autoridad de parte de Dios. O sea que no lo puedo reprender, no. Antes vaya con el juez justo y dígale, Señor, esta enfermedad que me está atacando no es correcto. Ya entendí. Porque usted puede estar echando fuera el espíritu de enfermedad. A ver, dígame una enfermedad, cáncer. Y usted está fuera. Cáncer, fuera. El cáncer va a tener una autoridad delegada de parte de Dios para atacarlo, porque usted es probable, o yo es probable que infringimos una desobediencia contra Él. Entonces, si usted va con Él y le pide perdón, le va a decir al espíritu de cáncer, a ver, dame la orden que te di, ¡pah!, se la quita. Y le da orden a usted y le va a decir, ahora sí, échalo fuera, hijo, tú vas a poder. Entonces, usted sin tanto alboroto le va a decir al cáncer, quítese aquí. Y el cáncer se va a ir, corriendo. Puro perrito. ¿Sí está aquí? Por eso, si usted quiere sanar, vaya con aquel que delega, vaya con aquel que tiene autoridad, vaya con aquel que le dio permiso a los espíritus para atacarte. Y una vez le quita el derecho legal, usted viene con la autorización de echarlo fuera. Por eso es que en el libro de Marcos, capítulo 1, 21, cuando este espíritu se manifiesta en la sinagoga, le dice, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Es curioso, pero el espíritu está reconociendo que tenía una autoridad delegada en la sinagoga para hacer lo que estaba haciendo. Pero él dice, antes de tiempo. Ahora pregunto yo, ¿acaso Dios no conoce los tiempos y las sazones? Entonces no era antes de tiempo. Alguien se había dado cuenta que en esa sinagoga o en esa iglesia, ese hermanito que estaba ahí como que no andaba muy bien. Y alguien tuvo que haber orado y le dijo, y decirle, Señor, mira, ese es anciano de la iglesia y mira los demonios que tiene, mira cómo nos trata, mira lo que hace, mira lo que dice. Entonces mandaron a una autoridad más grande que ese anciano que estaba ahí. Pero como Jesús sabe usar bien su autoridad, no llegó, vio a ese anciano de esa sinagoga que era malvado y le dijo, venga para acá, lo voy a poner en cintura porque yo soy hijo de Dios. No. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Demostró que él tenía autoridad delegada de Dios haciéndola sentir. Cuando Jesús estaba leyendo el libro de Isaías, el demonio que estaba en esa persona, ¡ah! Mire qué interesante. Entonces dijo el Señor, entonces sí es cierto lo que me dijo mi padre en oración, que aquí había un demonio que estaba disfrazado de servidor. ¡Wow! Dele duro, dele duro. Porque sirve como quiere, cuando quiere y hace lo que quiere, puro gauchito. Fíjese qué interesante. Entonces viene Jesús, el Señor, y le da órdenes. Primero hace sentir su autoridad, el otro se manifiesta y le da órdenes. Y lo echó fuera. Simple. Es curioso
Pero hoy en día esta es la mayor causa de que mucha gente se pierda. Y es cuando usted y yo tenemos autoridad absoluta. Por eso la Biblia dice que sobre uno alto hay otro más alto. Aún el Señor Jesucristo estaba sujeto a su Padre. Y eso se llama rendir cuentas o rendición de cuentas. Todas las noches Dios creó las noches para que usted le rinda cuentas de lo que usted hizo en el día. Pastor, yo creí que era para quejarme. No. Sí, mira, con esa mujer que me casé, ahora resulta como ya trabaja, me quiere dar órdenes y así no es la cosa, Señor, ¿y qué hacemos? ¿Te doy un par de sugerencias? No. La noche es para que usted rinda cuenta. Señor, fíjate que fui a tal lado, pasó esto, mira, vi la gloria de Dios, qué bendición, Padre, gracias, me respaldaste. Pero ¿qué hacemos la mayoría de las veces? Sí, Señor, mira, yo no sé para qué me llamaste, para qué me diste poder, si cuando yo les intento hablar, todos se burlan de mí, todos me dicen, todos me señalan. ¿Sí está aquí? Dígale que está a su lado. La noche es para rendir cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el caso del centurión romano, el centurión romano dice algo impresionante. Él sabía la autoridad que tenía. Cuando los rabinos de la época se enteran de que el criado o el esclavo del centurión había enfermado, pero el centurión había dado muchas dádivas, muchos regalos, había hecho muchas construcciones a los rabinos de esa época, se les ocurre irle a pedir el favor a Cristo, el Señor, que tenía un poder delegado de Dios para sanar enfermos. Fíjese qué curioso. Y es así cuando le cuentan, él dice, iré y le sanaré. Usted puede leer el pasaje. Pero cuando Jesús va por el camino, se encuentra que viene el centurión romano y le dice, no soy digno que entres bajo mi techo, lo que le está diciendo, bajo mi autoridad. Ojo. Y le dice, porque yo soy un hombre en autoridad y bajo autoridad. Cuando le digo a este que vaya, va. Cuando le digo a este que viene, viene. Cuando le digo a este, haz esto, lo hace. Así ha de ser. Jesús se voltea y dice, no he encontrado un hombre en todo Jerusalén como este centurión romano con tanta fe. Quiere decir que cuando usted ejerce la autoridad, usted está ejerciendo fe. Y por último, la autoridad que viene del hombre es limitada. Por eso usted ve que los rabinos de la sinagoga no podían echar fuera el espíritu de enfermedad, no podían sanar al enfermo, solo podían dar órdenes en ciertas cosas. Pero así como hay personas que Dios usa para echar fuera demonios, hay personas que Dios usa para hacer milagros. Y esa es autoridad que Dios les delegó. Por eso es que usted tiene que entender que la autoridad máxima proviene de Dios. La delegada se la dan al hombre. Y existe de esa forma para que usted y yo no nos enseñoreemos de la autoridad.
Por eso es que el que hace mal uso de la autoridad no solo lastima, no solo ofende, sino que esclaviza. Por eso los espíritus malvados, cuando Dios les da autoridad para atacar a una persona, la esclavizan. Y ese no es el principio. Por eso es que Dios te dio autoridad a ti y a mí para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar. Amén. ¿Se gozó hoy? Pues démosle un fuerte aplauso al Rey con todo nuestro corazón.